Una sola gota de agua trazó un camino por la ventana resbaladiza de condensación de la cuchara dorada, reflejando la lágrima que Catherine intentaba desesperadamente contener. En las calles azotadas por la lluvia de Boston, la vida seguía su curso frenético. Pero dentro de este bistró de lujo, su mundo se había detenido por completo. No eran las largas horas, los pies doloridos ni el tono condescendiente que había soportado toda la noche por parte del hombre en la cabina de la esquina. Fue su golpe final, una risa, un dedo señalándola y un comentario despectivo sobre sus zapatos desgastados. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que en 36 horas, todo su imperio multimillonario dependería del juicio de la misma mujer que acababa de humillar públicamente. Y ella sostenía su solicitud en sus manos. El turno del martes por la noche en la cuchara dorada siempre era un asunto brutal. Era el comienzo no oficial de la semana corporativa de la ciudad. Una noche en la que los acuerdos se sellaban con botellas de Cabernet de $100 y los egos se servían como plato principal. Para Catherine Kate Barlow, era una caminata de 4 horas sobre la cuerda floja, sobre un pozo de agresión pasiva y privilegio. Esa noche, la lluvia golpeando contra las ventanas de cristal no hacía nada para enfriar la atmósfera caldeada del interior. El aire estaba cargado con el aroma del aceite de trufa y la lana húmeda. Kate se movía por el laberinto de mesas con una gracia practicada, su sonrisa una máscara cuidadosamente construida que ocultaba el cansancio profundo que sentía. Cada paso era una protesta silenciosa de sus pies, apretados en un par de zapatillas negras que había tenido desde su primer año en la universidad. Las suelas estaban desgastadas hasta quedar lisas, el cuero rayado y arrugado como un mapa de sus luchas. Eran, para ser francos, los zapatos de una sobreviviente, no de una camarera en un lugar donde los aperitivos costaban más que un par nuevo. Su última mesa de la noche era la cabina 4, ubicada en un rincón apartado. Estaba ocupada por un hombre que irradiaba una aura de importancia impaciente desde el momento en que entró. Era atractivo de una manera severa y esculpida, con una mandíbula afilada, cabello color sable oscuro peinado hacia atrás desde la frente, y ojos del color de un cielo invernal. Llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que el alquiler de Kate por todo un año. Había pasado las últimas 2 horas dando órdenes a gritos, devolviendo un filete perfectamente cocinado porque estaba psicológicamente poco hecho y hablando en voz alta por teléfono sobre adquisiciones y compras apalancadas. Su nombre, que ella supo por la reserva, era Garrett Reed, CEO de Tal Red Capital. La cuenta, espetó, sin levantar la vista de su teléfono mientras Kate se acercaba. Por supuesto, señor, dijo ella, con voz calma y educada. Colocó la carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. Él la ignoró durante un minuto entero, terminando su llamada con un cortante, haz que ocurra. No me importa lo que cueste. Finalmente, levantó la mirada hacia ella, sus ojos fríos y despectivos. Sacó una tarjeta de crédito de platino de una billetera delgada y la dejó caer en la carpeta. Al hacerlo, su mirada descendió, viajando desde su delantal blanco impecable hasta el suelo. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios. No alcanzó sus ojos. «Sabes», dijo, con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por las mesas vecinas, «respeto un buen esfuerzo, pero este lugar tiene estándares. ¿Esos zapatos son parte de un nuevo uniforme de pobreza chic del que no estaba enterado?» Las palabras golpearon a Kate con la fuerza de un golpe físico. La charla ambiental a su alrededor pareció desvanecerse. Podía sentir las miradas curiosas y compasivas de los demás clientes. Su rostro se sonrojó, una oleada caliente de vergüenza y enojo creciendo en su pecho. Quería decir algo, defenderse, señalar la vulgaridad de su comentario. Pero las reglas de su trabajo eran claras, el cliente siempre tiene la razón, incluso cuando es un monstruo. Apretó la mandíbula, sus nudillos blancos donde sostenía su bandeja vacía. «Voy a procesar esto para usted, señor», dijo, con la voz tensa. Su sonrisa se amplió. Se reclinó, disfrutando claramente de su incomodidad.
No te apresures por mí. No querría que los desgastes más. Parece que han pasado por unas cuantas guerras. Soltó una risa corta y aguda. Una mujer en la mesa de al lado hizo una mueca de simpatía por Kate. El gerente de Kate, el señor Henderson, comenzó a moverse hacia la cabina, con expresión preocupada, pero Kate le dio un leve movimiento de cabeza. Intervenir solo haría la escena más grande, más humillante. Tomó la carpeta y se alejó, cada paso un testimonio de su autocontrol. Su espalda estaba recta como una vara, pero por dentro se estaba desmoronando. Esos zapatos, esos feos, maltrechos y fieles zapatos, eran los que había usado en el funeral de su padre 3 años atrás. Eran los zapatos que llevaba al hospital durante una semana entera cuando su madre tuvo su primera cirugía. Eran los zapatos que usaba en sus clases de colegio comunitario 2 veces por semana, decidida a terminar su grado en negocios que tuvo que abandonar cuando la vida de su familia implosionó. Eran un símbolo de todo lo que había soportado. Y este hombre, este extraño, los había convertido en un chiste. Procesó su tarjeta, con las manos temblando ligeramente. Cuando regresó, él estaba de nuevo en su teléfono, la imagen de la crueldad casual. Colocó la carpeta de nuevo en la mesa, con el recibo dentro. Gracias, señor Reed. Que tenga una buena noche, murmuró, con los ojos fijos en un punto justo por encima de su hombro. Él no respondió. Simplemente empujó unos pocos billetes bajo el clip, una propina intencionadamente pequeña, y se puso de pie, poniéndose su costoso abrigo. Mientras pasaba junto a ella, se detuvo. Un consejo, dijo en un tono bajo y conspirador. Invierte en ti misma. La presentación no es todo. No puedes volar con águilas si estás lastrada por anclas. Hizo un gesto despectivo hacia sus pies antes de salir del restaurante, dejando un silencio atónito y el persistente aroma de su colonia. Kate se quedó inmóvil por un momento, el insulto resonando en el espacio ahora silencioso. Las anclas. No tenía idea. No tenía idea de cuán pesadas eran en realidad. El señor Henderson se acercó corriendo. Kate, ¿estás bien? Lo siento mucho. Ese hombre es increíble. Voy a reportar esto a la gerencia. Kate dejó escapar un suspiro tembloroso. Está bien, señor Henderson. Solo es un rico idiota teniendo un mal día. Pero no estaba bien. La humillación se sentía pegajosa, como el alquitrán. Eres mejor persona que yo, dijo él, sacudiendo la cabeza. Vete, descansa. Haré que Jessica termine tus cierres. Kate asintió, agradecida. Se retiró al cuarto del personal, su máscara finalmente resquebrajándose. Se hundió en un taburete tambaleante, quitándose los zapatos ofensivos y masajeando sus doloridos arcos. Los miró. Tenía que admitir que eran horribles. Pero eran suyos. Eran la prueba de que aún estaba de pie, aún luchando. Sacó su teléfono del casillero, sus dedos volando por la pantalla, necesitando una distracción. Abrió su correo electrónico, pasando por los correos basura hasta que vio el que había estado esperando. Era de un reclutador de Vidian Dynamics, una de las firmas tecnológicas más innovadoras y respetadas del país. Asunto, etapa final de la entrevista, asistente ejecutiva del CEO. Estimada señora Barlow, nos complace invitarla a la etapa final del proceso de entrevistas para el puesto de asistente ejecutiva de nuestra CEO, la señora Audrey Chen. Su entrevista final está programada para el jueves, 31 de julio a las 10 de la mañana en nuestra sede. Además, como parte de su evaluación, pasará el día anterior, el miércoles, 30 de julio, acompañando al actual asistente ejecutivo, el señor Peterson, para obtener una comprensión práctica de las demandas del puesto. Por favor, llegue a las 9 de la mañana en punto. Se le proporcionará un portafolio preliminar con los nombramientos clave y los archivos críticos del aseo para esa semana para su revisión. Todos quedamos muy impresionados con sus entrevistas previas y su formación académica en administración de empresas.
Esperamos verla. Atentamente, Recursos Humanos, Vidian Dynamics. Una chispa frágil de esperanza cobró vida dentro de ella. Esto era todo. Esta era la ruta de escape. Una carrera real, una oportunidad para usar su cerebro, no solo sus pies. Un salario que significaría que su madre podría recibir la mejor atención, que ella podría finalmente terminar su grado, que podría comprar 100 pares de zapatos nuevos si quisiera. Tomó una respiración profunda y fortalecedora. Mañana, pensó, mañana sería Catherine Barlow, la principal candidata para un trabajo ejecutivo de alto nivel. Esa noche era solo una camarera con zapatos viejos. Pero mañana era un nuevo día. No dejaría que el arrogante fantasma de Garrett Reed la siguiera allí. Lo dejaría a él y sus insultos atrás en el aire impregnado de grasa de la cuchara dorada. No tenía forma de saber que sus caminos estaban destinados a cruzarse de nuevo mucho antes y de una manera mucho más dramática de lo que podía imaginar. No sabía que los archivos críticos que le entregarían la mañana siguiente contenían el nombre de un hombre que buscaba desesperadamente una asociación con Vidian Dynamics. Un hombre cuya empresa entera, Etalred Capital, estaba al borde del colapso. Un hombre llamado Garrett Reed. La sede de Vidian Dynamics estaba a un mundo de distancia de la cuchara dorada. Ubicada en el corazón del distrito Seaport, era una torre reluciente de vidrio y acero que parecía raspar el cielo. Dentro, el vestíbulo era una catedral de diseño minimalista, con pisos de concreto pulido, techos altísimos y una pared viva de exuberante follaje verde que infundía al aire el aroma limpio de tierra y agua. Era tranquilo, eficiente y exudaba un aura de poder calmado y controlado. Kate sintió un aleteo nervioso en el estómago mientras presentaba su identificación a la recepcionista. Llevaba su único traje bueno, un conjunto gris carbón que había comprado en oferta hace 2 años y guardado para ocasiones como esta. En sus pies llevaba un nuevo par de tacones negros sensatos, una dolorosa compra de $80 que había consumido la mayor parte de sus propinas de las últimas 2 semanas. Eran su inversión en sí misma, una reprimenda silenciosa a la burla de Garrett Reed. Fue recibida por un hombre de aspecto endurecido en sus últimos años 50 llamado Robert Peterson. Era el hombre al que acompañaría, el actual asistente ejecutivo del aseo, a punto de disfrutar de una merecida jubilación. Catherine, qué bueno verte de nuevo. Bienvenida, dijo, estrechando su mano cálidamente. Su sonrisa era amable, pero sus ojos estaban cansados. ¿Lista para sumergirte de lleno? Tan lista como siempre lo estaré, respondió Kate, con una sonrisa genuina. Bien. La señorita Chen no cree en las piscinas de calentamiento. La llevó a través de un laberinto de oficinas de paredes de vidrio y espacios colaborativos hasta el piso ejecutivo. Las vistas eran impresionantes, un barrido panorámico del puerto de Boston y el horizonte de la ciudad. La oficina del aseo estaba en la esquina misma, una sala espaciosa y llena de luz con muebles modernos impecables. La señorita Chen está en una reunión de la junta hasta las 10, explicó Robert, señalando su propio escritorio grande y meticulosamente organizado justo afuera de la oficina del aseo. Lo que nos da algo de tiempo. Tu tarea principal hoy es observar. Pero para ponerte al día, quiero que te familiarices con los archivos prioritarios de la semana. Toda la vida de la señorita Chen está en estas carpetas. Ella espera que su asistente ejecutivo las conozca de adelante hacia atrás. Le entregó un portafolio encuadernado en cuero pesado. Este es su archivo caliente. Contiene todo lo que está en su radar inmediato. Asociaciones potenciales, informes internos críticos, revisiones de personal. Tu discreción es primordial. Lo que veas en esta sala se queda en esta sala. ¿Entendido? Absolutamente, dijo Kate, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y asombro. Esto era real. Este era el Santa Santorum. Se sentó en un pequeño escritorio temporal que Robert había preparado para ella y abrió el portafolio.
Las primeras pestañas eran revisiones internas y análisis de mercado llenos de gráficos y jerga que, afortunadamente, entendía gracias a sus estudios de negocios. Absorbió la información, tomando notas mentales, impresionada por el alcance y la complejidad de las operaciones que supervisaba la señorita Chen. Luego llegó a la pestaña etiquetada como asociaciones estratégicas potenciales. Había 3 archivos dentro. Los 2 primeros eran de gigantes tecnológicos establecidos. El tercero era un archivo más delgado, más reciente. La página de portada estaba impresa en papel bond caro y pesado, grabado con una elegante propuesta estilizada de Etal Red Capital para inversión estratégica e integración tecnológica. La sangre de Kate se heló. Miró el nombre, con una sensación enfermiza de temor enroscándose en su estómago. No podía ser. Tenía que ser una empresa diferente, una coincidencia. Con las manos temblando casi imperceptiblemente, abrió el archivo. La primera página era una carta de presentación. Y allí, en la parte inferior, estaba la firma. Era audaz, arrogante e inconfundiblemente el mismo nombre de la reserva del restaurante, Garrett Reed, CEO, Etal Red Capital. Adjunto a la propuesta estaba su biografía profesional y una fotografía. Era él. Los mismos ojos fríos, la misma mandíbula severa, el mismo aire de ambición despiadada. Kate sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La sala, que momentos antes estaba llena de promesas, de repente se sintió como una jaula. Se obligó a leer el resumen ejecutivo. Etal Red Capital, una firma de capital de riesgo audaz y exitosa, buscaba una inyección masiva de capital de Vidian Dynamics a cambio de una participación accionaria significativa. Estaban presentando un nuevo software de predicción de mercado impulsado por IA que habían desarrollado. Pero leyendo entre líneas de la prosa confiada, Kate podía sentir un trasfondo desesperado. Frases como necesidad urgente de estabilización del mercado, aprovechamiento agresivo de activos futuros y mitigación de la reciente volatilidad del mercado eran todas jergas corporativas para una cosa. Estamos en problemas. Su mente regresó a la llamada telefónica de él en el restaurante. Haz que ocurra. No me importa lo que cueste. No había estado hablando de un trato menor. Había estado hablando de esto, de salvar su empresa. Una oleada de mareo la invadió. Este hombre, que se había burlado de su pobreza, que la había reducido a un par de zapatos viejos, ahora estaba, en cierto modo, suplicándole. No a ella directamente, por supuesto. Estaba suplicando a la señorita Chen. Pero Kate era la guardiana de la puerta. Era ella quien sostenía el archivo. Sería ella quien programaría las reuniones, recopilaría los antecedentes, tomaría las notas que podrían hacer o deshacer su futuro. La ironía era tan densa, tan sofocante, que casi quería reír. Robert Peterson se acercó, sosteniendo 2 tazas de café. ¿Todo bien, Catherine? Parece que has visto un fantasma. Kate cerró el archivo de golpe, su compostura regresando como un escudo de acero. No, estoy bien. Solo estoy asimilando el peso de todo esto. Es mucho para procesar. Lo es, dijo él, colocando una taza en su escritorio. Esa propuesta de Etal Red es la grande esta semana. Llegó el viernes por la noche. Trabajo apresurado. El CEO, este tal Garrett Reed, ha estado llamando sin parar. Un poco bulldog, por lo que entiendo. La señorita Chen tiene una reunión preliminar con él mañana por la mañana. Justo después de tu entrevista final, de hecho. Mañana. Él vendría aquí mañana. Kate tomó un sorbo de café, el líquido caliente estabilizando sus nervios. Su mente, afilada por años de manejar crisis tras crisis, comenzó a trabajar. La venganza era un pensamiento tentador y ardiente. Podría accidentalmente perder su archivo. Podría olvidar incluir un documento crucial en las notas de la señorita Chen. Podría asegurar su caída con unas pocas teclas. Un solo acto sutil de sabotaje.
Sería tan fácil. Sería justicia, ¿no es así? El pensamiento era un veneno oscuro y dulce. Pero luego miró alrededor de la oficina. Pensó en la señorita Audrey Chen, una mujer que había construido un imperio sobre la integridad y la brillantez. Pensó en la confianza de Robert Peterson. Pensó en la oportunidad que le habían dado, una oportunidad para ser juzgada por su mente y su mérito, no por su calzado. Si se rebajaba al nivel de Garrett Reed, ¿qué la convertiría eso? No estaría demostrando que él estaba equivocado. Estaría demostrando que tenía razón, que las personas en su posición eran mezquinas. Que no podían manejar el poder. Que estaban definidas por sus agravios. No sería su víctima. Y no sería su verdugo. Sería una profesional. Sería Catherine Barlow, la mejor asistente ejecutiva que Vidian Dynamics había visto nunca. Y manejaría el archivo de Garrett Reed con una profesionalidad meticulosa e impecable. Su propuesta triunfaría o fracasaría por sus propios méritos, no por ella. Eso, decidió, era el poder definitivo. Sostener el destino de alguien en tus manos y elegir la imparcialidad, volar con águilas, no empujando a alguien más fuera del nido, sino demostrando que siempre perteneciste allí. Con una nueva resolución, abrió su archivo de nuevo. Esta vez, no lo estaba leyendo como una camarera despreciada. Lo estaba leyendo como analista, su cerebro diseccionando cada afirmación, cada proyección, cada debilidad oculta. Notó los pronósticos de ingresos agresivos, el pasar por alto a 2 ingenieros clave que habían dejado recientemente su empresa, la falta de un plan de contingencia robusto si el trato con Vidian no prosperaba. Comenzó a escribir, creando un resumen conciso para la señorita Chen. Enumeró las fortalezas de la propuesta y luego, con calma y de manera factual, enumeró sus debilidades y puntos potenciales de investigación. No estaba añadiendo opiniones ni emociones. Simplemente estaba presentando los hechos sin adornos. No tenía idea de que este acto mismo de profesionalismo se convertiría en un arma mucho más potente que cualquier venganza mezquina que pudiera haber concebido. Garrett Reed entró al vestíbulo de Vidian Dynamics como un general conquistador entrando en una ciudad recién capturada. Su confianza era una fuerza tangible, una armadura invisible forjada en años de batallas en salas de juntas y negociaciones despiadadas. Estaba al límite, sí, el destino de Etalred Capital dependía de las próximas horas, pero canalizó esa ansiedad en una personalidad aún más afilada e intimidante. Su reunión era con Audrey Chen, una leyenda en el mundo tecnológico. Pero primero, tenía una reunión preliminar, como la había llamado su asistente, para repasar la agenda, una formalidad. Esperaba lidiar con alguna secretaria de carrera, una reliquia de una era pasada a la que fácilmente podría encantar o arrollar. Fue escoltado al piso ejecutivo y llevado al área de espera fuera de la oficina del aseo. Un hombre en sus últimos años 50 con ojos amables lo saludó. Señor Reed, gracias por venir. Soy Robert Peterson, el asistente ejecutivo de la señorita Chen. Peterson. Encantado de conocerte, dijo Garrett, dándole un apretón de manos firme y breve. ¿Está lista la señorita Chen? Está terminando una llamada. Estará con usted en un momento. Mientras tanto, me gustaría presentarle a Catherine Barlow. Es una candidata para mi puesto, y estará presente y tomando notas hoy como parte de su evaluación final. Robert señaló hacia el pequeño escritorio donde estaba sentada Kate. Catherine, este es el señor Garrett Reed. Kate se levantó lentamente, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había ensayado este momento 100 veces en su cabeza, pero la realidad aún era un impacto para su sistema. Se alisó la chaqueta de su traje, levantó la barbilla y encontró su mirada. Por una fracción de segundo, la sonrisa profesional y pulida de Garrett permaneció pegada en su rostro. Luego, sus ojos la registraron, no solo como una mujer cualquiera, sino como la mujer, la camarera, la de los zapatos. El color se desvaneció de su rostro.
Fue un espectáculo fascinante y aterrador. La armadura de su confianza no solo se agrietó. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Su mandíbula se aflojó. Sus ojos se abrieron en incredulidad y un destello de puro pánico cruzó sus rasgos antes de que lograra controlarlo. Miró desde su traje profesional hasta su expresión inteligente e inescrutable, y luego, involuntariamente, su mirada cayó hacia sus pies, hacia los nuevos tacones profesionales pulidos. Parecía como si hubiera visto un fantasma que luego le hubiera robado la cartera. «Tú», susurró, apenas audible. Kate extendió una mano fría y firme. «Señor Reed, es un placer verlo de nuevo», dijo, su voz la epítome de la calma profesional. No había rastro de sarcasmo, ni un destello de triunfo en sus ojos, solo una cortesía educada y desapegada. Esto lo desconcertó más que cualquier hostilidad abierta. Él miró su mano extendida como si fuera una serpiente. Después de un instante que se extendió hasta la eternidad, la tomó. Su agarre fue firme y breve. El de él estaba húmedo. «No entiendo», tartamudeó, su mente luchando por reconciliar las dos imágenes de esta mujer, la camarera humillada en un bistró barato y la candidata ejecutiva serena en una empresa de $1.000.000.000. «La señorita Barlow es la principal candidata para reemplazarme cuando me retire el próximo mes», suministró Robert, ajeno al drama que se desarrollaba ante él. «Sus credenciales son bastante notables. Fue la mejor de su clase en administración de empresas en Boston College antes de, bueno, su historial habla por sí mismo. Somos muy afortunados de tenerla». Cada palabra de Robert era otro clavo en el ataúd de la compostura de Garrett, la mejor de su clase, administración de empresas. Así que no era solo una mujer cualquiera. Estaba educada. Entendía su mundo, lo que significaba que entendía exactamente lo que había visto en su propuesta. Entendía su desesperación. «Entiendo», dijo Garrett, con la voz tensa. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control. «Mis disculpas. Pareces familiar. Debo haberte confundido con alguien más». Era una mentira débil y transparente, y ambos lo sabían. «Un error común», respondió Kate con suavidad, retirando su mano. «Ahora, si me disculpa, necesito preparar las notas de la señorita Chen para su reunión». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su escritorio con una dignidad silenciosa que era más condenatoria que cualquier acusación. Tomó una carpeta, su carpeta, y comenzó a revisar sus notas, su expresión enfocada e intensa. Garrett se quedó congelado, observándola. El mundo se había inclinado sobre su eje. La dinámica de poder en la que confiaba, aquella en la que siempre estaba en la cima, se había invertido con una velocidad vertiginosa. No solo estaba tratando con un aseo ahora. Estaba tratando con una testigo de su propia grosería, una mujer que ahora se erigía como la guardiana de su salvación. Tenía que arreglar esto. Tenía que disculparse. Tenía que neutralizar la amenaza. Mientras Robert estaba momentáneamente distraído por una llamada, Garrett se acercó rápidamente a su escritorio. «Escucha», dijo, con voz baja y urgente. «Señorita Barlow, Catherine, respecto a la otra noche, estuve completamente fuera de lugar. Había tenido un día terrible, presión por todos lados. No es una excusa, pero es el contexto. Lo siento profundamente, de verdad». Kate levantó la vista del archivo, sus ojos fríos y analíticos. No lo miraba como a un hombre disculpándose. Lo miraba como a una variable, un factor de riesgo. «Su disculpa ha sido notada, señor Reed», dijo, con tono plano. «Sin embargo, mis sentimientos personales no tienen ninguna influencia en mis deberes profesionales. He preparado un resumen de su propuesta para la señorita Chen, basado únicamente en los datos que usted proporcionó. Su proyecto será evaluado por sus méritos». La pura e inquebrantable profesionalidad de su respuesta era un muro de ladrillos. No pudo encontrar ni una grieta para sus tácticas habituales de encanto o intimidación.
Ella no estaba interesada en su disculpa por el bien de ella. Solo la estaba reconociendo como dato antes de seguir adelante. Él sintió una nueva emoción desconocida, miedo. No el miedo a que un negocio saliera mal, sino el miedo primal de ser verdaderamente visto y encontrado insuficiente por alguien a quien había desestimado como insignificante. Justo entonces, la puerta de la oficina del aseo se abrió. Una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y agudos y un aire de mando absoluto salió. Esta era Audrey Chen. «Robert, ¿está aquí el señor Reed?», preguntó, con voz clara. «Sí, señorita Chen», dijo Robert. «Señor Reed, esta es nuestra CEO, la señorita Audrey Chen». Garrett volvió al modo de negocios, poniendo una sonrisa. «Señorita Chen, un absoluto placer». Garrett Reed. Audrey Chen le dio la mano. «El placer es mío. He leído su propuesta preliminar. Es ambiciosa». Sus ojos luego se desviaron hacia Kate. «Catherine, ¿tienes el resumen de la reunión para mí?». «Sí, señorita Chen», dijo Kate, poniéndose de pie y entregándole una página perfectamente mecanografiada. «He destacado las métricas clave como solicitaste, junto con algunas áreas que podrían requerir más aclaraciones. Específicamente las proyecciones de ingresos del tercer trimestre a la luz de la reciente volatilidad del mercado y el plan de personal tras la salida de sus dos arquitectos de software principales». La sangre de Garrett se convirtió en hielo. Ella había encontrado las dos mayores debilidades de toda su propuesta, las dos cosas que él rezaba para que Chen no investigara demasiado, y ella las había envuelto para regalo para la CEO justo frente a él. No lo había hecho con malicia. Lo había hecho como parte de su trabajo. Había usado su competencia como arma, y fue devastadoramente efectiva. Las cejas de Audrey Chen se alzaron ligeramente mientras escaneaba la página. «Puntos excelentes, Catherine. Muy exhaustiva». Miró a Garrett, su mirada ahora significativamente más afilada. «Señor Reed, hablemos. Parece que tenemos algunas cosas que aclarar». Lo invitó a entrar a su oficina. Mientras Garrett pasaba junto a Kate, le dio una última mirada desesperada. Era una mirada que decía, «¿Por qué estás haciendo esto?». Kate encontró su mirada por un breve segundo, y por primera vez, permitió que un destello de algo se mostrara en sus ojos. No era odio. Era una declaración tranquila y fría. «La presentación lo es todo, señor Reed. Usted me enseñó eso». Él entró a la oficina del aseo sintiéndose no como un general conquistador, sino como un hombre caminando hacia su propia ejecución. La camarera con los zapatos viejos ahora era la arquitecta de su interrogatorio, y él mismo le había entregado los planos. La reunión de 1 hora en la oficina de Audrey Chen fue la más agotadora de la vida de Garrett Reed. Cada vez que intentaba ganar impulso, deslumbrar con visiones de ganancias futuras y sinergia tecnológica, Chen regresaba a uno de los puntos precisos y quirúrgicos que Kate había señalado. «Volvamos a las proyecciones del tercer trimestre, señor Reed», decía, tocando la hoja de resumen que Kate había preparado. «Sus números asumen un escenario de mercado óptimo. Dadas las actuales inestabilidades en el sector de los chips, ¿cuál es su plan de contingencia para una caída del 20%? ¿Qué hace eso con su tasa de quema?». Garrett ofrecía una respuesta confiada y ensayada, pero la base era inestable. La verdad era que no tenía un plan de contingencia robusto. Etalred Capital estaba desangrándose, perdiendo capital tras una serie de apuestas de alto riesgo que habían salido mal. Este trato con Vidian no era solo una oportunidad. Era una cuerda salvavidas. Estaba tratando de proyectar la imagen de un acorazado, cuando en realidad estaba capitaneando una balsa con goteras en medio de un huracán. Y durante todo el tiempo, sentada silenciosamente en una pequeña mesa a un lado estaba Catherine Barlow. Nunca lo miró. Su enfoque estaba completamente en su libreta, su pluma volando por la página, documentando cada palabra suya, cada vacilación.
Su presencia tranquila y diligente era un recordatorio constante e inquietante de su hipocresía. Él había juzgado todo su valor basado en una mirada superficial. Y ahora ella estaba registrando meticulosamente la lenta y dolorosa disección de la obra de su vida. El golpe final vino cuando la señorita Chen se inclinó hacia adelante, su expresión seria. La propuesta menciona su algoritmo propietario Helios como el núcleo de su software. Sin embargo, mi información sugiere que sus dos arquitectos principales, el Dr. Aleno y el Sr. Bache, renunciaron a Etal hace 2 meses. ¿Quién está liderando el desarrollo técnico ahora? Garrett se congeló. Este era el punto débil que había intentado enterrar en la página 47 del apéndice técnico. El hecho de que Kate no solo lo hubiera encontrado, sino que lo hubiera señalado como una preocupación principal, era un testimonio de su aterradora competencia. Tenemos un equipo altamente capaz que ha retomado el proyecto sin problemas, dijo, la mentira sabiendo a cenizas en su boca. En verdad, el nuevo equipo estaba luchando por descifrar el código complejo dejado atrás y el progreso se había detenido por completo. Entiendo, dijo la señorita Chen, aunque su tono dejaba claro que no le creía. Bueno, señor Reed, nos ha dado mucho en qué pensar. Estaremos en contacto. Fue el despido corporativo clásico, el beso de la muerte. Garrett salió del edificio de Vidian sintiéndose vacío. Las luces de la ciudad parecían burlarse de él. Se subió a su auto con chofer y se hundió en el asiento de cuero, aflojándose la corbata. No solo estaba perdiendo un trato. Estaba enfrentando la ruina. La noticia del rechazo de Vidian se filtraría. Sus inversionistas entrarían en pánico. Y los tiburones que lo rodeaban, liderados por su archirrival, el despiadado asaltante corporativo Dominic Shaw, se lanzarían por la presa. Shaw había estado intentando orquestar una adquisición hostil de Etal durante meses, y este fracaso sería la apertura que necesitaba. Su mente seguía volviendo a Kate, al poder silencioso que ella ejercía. Era un poder que no entendía. No estaba basado en dinero ni en miedo, sino en dignidad e intelecto. Él había intentado avergonzarla, y a cambio, ella simplemente había sostenido un espejo ante sus propias insuficiencias. Desesperado, decidió una nueva táctica. Si no podía intimidarla, tal vez podría comprarla. Esa noche, un mensajero entregó un paquete a la cuchara dorada, dirigido a Catherine Barlow. Dentro había una caja de regalo de una tienda de zapatos de diseñador de alta gama. Envuelto en el papel de seda había un par de elegantes y costosos tacones de cuero italiano. Con ellos había una nota escrita a mano en su papelería personal: señorita Barlow, un pequeño gesto para reiterar mis más sinceras disculpas por mi comportamiento imperdonable. Espero que pueda aceptar esto como una oferta de paz. Atentamente, Garrett Reed. A la mañana siguiente, Kate llegó a Vidian Dynamics para su entrevista final. Llevaba la caja de zapatos. Encontró a Robert Peterson en su escritorio. Robert, dijo con calma. Anoche me entregaron un paquete que creo constituye un intento inapropiado de influir en un asunto de negocios. Es del señor Reed. El rostro amistoso de Robert se endureció. Déjame ver. Kate abrió la caja. Robert miró los zapatos, luego la nota. Soltó un silbido bajo. Dios mío, el hombre tiene la sutileza de un martillo neumático. Miró a Kate con un nuevo respeto. Hiciste bien en traérmelo de inmediato. Esto es exactamente el tipo de violación ética que la señorita Chen desprecia. Hiciste lo correcto, Catherine. Tomó la caja. Yo me encargaré de esto. Ve y prepárate para tu entrevista. Y no te preocupes, esto solo refleja mal en él, no en ti. De hecho, hace todo lo contrario. La entrevista final de Kate fue con la propia Audrey Chen. No hablaron mucho de su currículum. La señorita Chen ya había visto lo que necesitaba ver. Catherine, comenzó Audrey, con una mirada directa y penetrante.
Ayer te entregaron un archivo concerniente a un hombre que la noche anterior te había insultado personalmente. Tenías el poder de enterrar su propuesta. En cambio, la analizaste con perfecta objetividad e identificaste sus fallas críticas. Luego, cuando intentó sobornarte, lo reportaste de inmediato. ¿Por qué? Kate tomó aire. Porque mis sentimientos personales son irrelevantes para el éxito de Vidian Dynamics y porque mi integridad no está en venta a ningún precio. Mi padre me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en quién es cuando no tiene nada. Outrachen la estudió por un largo momento. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Tu padre fue un hombre sabio. Robert se retira en 2 semanas. El trabajo es tuyo si lo quieres. La oferta oficial se enviará esta tarde e incluirá una bonificación significativa por firma. Sugiero que la uses para pagar tus préstamos estudiantiles, no para comprar zapatos. Las lágrimas picaron los ojos de Kate, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría abrumadoras. Gracias, señorita Chen. Gracias. Acepto. Mientras tanto, en su propia oficina al otro lado de la ciudad, Garrett Reed recibió una llamada de Audrey Chen. Fue breve y brutal. Señor Reed, dijo, con voz como hielo. Declinamos su propuesta. Vidian Dynamics no hace negocios con firmas cuyos fundamentos sean cuestionables. Ni nos involucramos con líderes que demuestren una falta de juicio y carácter asombrosa. Y para futura referencia, mis empleados no están en venta. Adiós. La línea quedó muerta. Garrett miró su teléfono, el silencio de la sala rugiendo en sus oídos. Todo había terminado. Su teléfono vibró de nuevo. Era una alerta de noticias. Shaw Industries anuncia oferta hostil por Etalred Capital, citando crisis de liderazgo. Dominique Shaw no solo se había lanzado por la presa. Había traído a toda la manada. El mundo de Garrett no solo se estaba deshaciendo. Estaba implosionando. Se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro en sus manos, un hombre roto en un traje que de repente se sentía 2 tallas grande. Había perdido todo, no en un enfrentamiento en una sala de juntas, sino en un bistró tranquilo, con un solo comentario arrogante sobre un par de zapatos viejos. El colapso de Etalred Capital no fue una ruptura limpia, sino un lento y agonizante rechinar de engranajes que se atascaron todos a la vez. Para Garrett Reed, los días que siguieron a su desastrosa reunión en Vidian Dynamics fueron una clase magistral en impotencia. Su rival, Dominique Shaw, un hombre cuya crueldad solo era igualada por su rencor de larga data contra Garrett, orquestó el ataque con precisión quirúrgica. La noticia del rechazo de Vidian fue la primera andanada, un disparo de cañón que abrió una brecha en las paredes de la fortaleza cuidadosamente construida de Garrett. Su oficina, una vez un centro de mando lleno de energía, se convirtió en una tumba. Las llamadas que hacía a inversionistas antes leales ahora eran recibidas con la cortesía gélida de sus asistentes. Los miembros de la junta que le daban palmadas en la espalda hace un mes ahora enviaban correos electrónicos revisados por abogados. Era un leproso. El teletipo de noticias en su pantalla era una corriente constante de nueva tortura. Shaw Industries asegura el apoyo mayoritario de los accionistas para la oferta hostil. Las acciones de Etalred caen a un mínimo histórico. Los analistas predicen una adquisición completa dentro de la semana. Pasó su último día en una bruma, viendo cómo el equipo de transición de Shaw, un grupo de jóvenes engreídos en trajes elegantes, invadía el piso, etiquetando muebles y empaquetando archivos. Se movían a su alrededor como si fuera un fantasma, una reliquia de un régimen desaparecido. Su autoridad se había evaporado. No era nada. La indignidad final fue una reunión breve y estéril donde se vio obligado a firmar el control. La pluma sentía como si pesara 1000 libras. Dominique Shaw ni siquiera se había molestado en aparecer en persona, enviando a un vicepresidente junior para asestar el golpe final. Esa noche, Garrett salió del edificio que prácticamente había creado de la nada,
llevando solo una pequeña caja de efectos personales. Las luces de la ciudad de Boston, que siempre parecían pulsar al ritmo de su propia ambición, ahora se sentían ajenas y burlonas. Se subió a su auto, uno de los últimos activos que aún no habían sido confiscados, y condujo sin destino, el motor un zumbido bajo contra el rugido del silencio en su cabeza. Era un fracaso. La palabra resonaba en el espacio vacío a su lado. Había sacrificado todo por su empresa, amistades, familia, su propia brújula moral, ¿y para qué? Para ser desmantelado sin ceremonias por un hombre al que había agraviado años atrás. Era una justicia kármica amarga. Sus manos se apretaron en el volante mientras su conducción sin rumbo lo llevaba, como por una atracción magnética sombría, a Back Bay. Estacionó al otro lado de la calle de la Cuchara Dorada, sus ventanas brillando con una luz cálida e invitadora. Observó las siluetas de los camareros moviéndose dentro, el ritmo suave de un mundo completamente indiferente a su implosión espectacular. Y entonces la vio, no a Catherine, sino a una camarera que parecía igual de cansada e igual de trabajadora. En ese momento, el dique de su negación se rompió. El recuerdo de esa noche regresó, no como una muestra de poder, sino en su claridad aterradora y verdadera. Vio su propio rostro burlón, escuchó sus propias palabras crueles. No había estado atacando a una camarera. Había estado arremetiendo contra su propio reflejo, contra el terror de su inminente fracaso. Había visto a una persona trabajando en un empleo honesto para salir adelante, y la visión de su dignidad simple y gastada había sido una afrenta insoportable a su propia existencia dorada y vacía. Había intentado mancillar su imagen porque su propia alma ya estaba corroída. La disculpa que ofreció Envidian había sido un intento de control de daños, desesperado y egoísta. Ahora lo sabía. Una verdadera disculpa, un verdadero ajuste de cuentas, requería algo más. Requería que no tuviera nada más que ganar. Y ahora, finalmente, no tenía nada. Mientras el mundo de Garrett terminaba, el de Kate apenas comenzaba. Su primera semana en Vidian Dynamics fue una inmersión en una vida que solo había soñado. El trabajo era desafiante, exigiendo un nivel de enfoque y pensamiento estratégico que la dejaba sintiéndose energizada en lugar de agotada. Audrey Chen era una jefa formidable, pero también una mentora, reconociendo y nutriendo el intelecto agudo de Kate. Por primera vez desde la enfermedad de su padre, Kate sentía que estaba construyendo algo, no solo sobreviviendo. El cambio más grande, sin embargo, fue uno interno y tranquilo. 2 días después de que comenzó, la bonificación por firma de Vidian apareció en su cuenta bancaria. El número era tan grande que parecía irreal. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, con su portátil abierto, y miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego, con dedos temblorosos, navegó al portal de facturación del hospital. Escribió el número de cuenta de la deuda médica pendiente de su padre, un número que sabía de memoria, un número que había atormentado su sueño durante 3 años. Ingresó el monto total, tomó una respiración profunda y temblorosa, y clicó en enviar pago. La pantalla de confirmación apareció, su pago ha sido procesado. Su saldo es 0. Un sollozo escapó de sus labios, crudo y catártico. Sintió como si una cadena física que había estado envuelta alrededor de su pecho acabara de romperse. Era la deuda, sí, pero era más que eso. Era el peso de la impotencia, de la preocupación constante, de la lucha que su familia había perdido. No podía traer de vuelta a su padre, pero había honrado su memoria. Había limpiado su nombre del libro de deudas. Estaba libre. Esa noche, mientras dejaba la torre Vidian, la ligereza aún elevando sus ánimos, lo vio. Estaba de pie cerca de la acera bajo el brillo frío de una farola. Una figura solitaria a la deriva en el río de los transeúntes de la noche. Garrett Red. Parecía completamente transformado. Los bordes afilados de su arrogancia habían sido lijados, dejando atrás algo crudo y frágil. Su traje, aunque aún caro, estaba arrugado,
y las sombras bajo sus ojos hablaban de innumerables noches sin dormir. El titán de la industria se había ido. En su lugar, solo había un hombre perdido y agotado. Una punzada de aprensión recorrió a Kate, un instinto primal de lucha o huida, pero desapareció tan rápido como vino. No era una amenaza. La dinámica de poder se había invertido tan completamente que sintió un inesperado toque de algo que no era exactamente lástima, sino un reconocimiento solemne de su caída. Podría haberse dado la vuelta y caminar en la otra dirección, y nadie la habría culpado. Pero su padre también le había enseñado sobre la gracia. Se detuvo. Señor Reed, dijo, su voz manteniendo una distancia profesional. Él se sobresaltó, como si despertara de un sueño. Catherine, dijo, con voz ronca y baja. Dio un paso vacilante hacia adelante. Sé que no tengo derecho a hablar contigo, pero no podía. Tenía que hacerlo. No estoy aquí para pedir nada. Es demasiado tarde para eso de todos modos. Dio una risa corta y amarga. Perdí mi empresa. Show ha ganado. Todo ha terminado. Miró hacia las grietas en la acera, cualquier lugar menos a ella. No estoy aquí por eso. Estoy aquí para disculparme correctamente, esta vez sin agenda, sin nada más que ganar para mí. Finalmente se obligó a encontrar su mirada. Y en sus ojos, ella no vio nada del cálculo frío de antes. Solo había un vasto paisaje desolado de arrepentimiento. Esa noche en el restaurante, lo que hice, no se trataba de ti ni de tus zapatos. Se trataba de mí. Estaba parado en un precipicio y el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Estaba aterrorizado, y la única forma que conocía de sentirme poderoso era haciendo que alguien más se sintiera pequeño. Fue el acto de un cobarde, un acto despreciable, patético y cobarde. Hizo una pausa, luchando por las palabras. Vi a alguien trabajando en un empleo honesto con una dignidad que no había sentido en años, y lo odié porque era real y yo no lo era. No hay excusa para eso. Ninguna. Estoy verdadera y profundamente arrepentido por el insulto, por la humillación que te causé, por todo. Kate escuchó, con una expresión inescrutable. Pensó en la mujer de los zapatos viejos parada en ese restaurante, sintiendo el aguijón de cientos de ojos. Pensó en la mujer que había pagado la deuda de su familia apenas unas horas atrás. Se sentían como dos personas diferentes y, sin embargo, ambas eran ella. Los zapatos que envié, continuó él, sacudiendo la cabeza con autodesprecio. ¡Qué idiota arrogante! Todavía creía que podía simplemente escribir un cheque y comprar mi salida de ser un ser humano terrible. Tenías razón al reportarme. Fue lo más honesto que alguien había hecho conmigo en una década. No buscaste venganza. Solo sostuviste un espejo y me horroricé por lo que vi. Un largo silencio se extendió entre ellos, el murmullo de la ciudad un telón de fondo distante para la confesión tranquila. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Kate suavemente. Porque necesito que lo sepas, dijo, con la voz cargada de emoción. No solo conseguiste un trabajo. Me enseñaste una lección que era demasiado arrogante para aprender de ninguna otra manera. Que la fuerza no se trata del tamaño de tu cuenta bancaria o de cuán fuerte puedas gritar. Se trata de la integridad. Se trata de aferrarte a tu decencia cuando sería mucho más fácil dejarla ir. Tenías el poder de destruir mi última oportunidad por puro despecho, y no lo hiciste. Fuiste una profesional. Al final, no fui derribado por un rival o un mal mercado. Fui derribado por mi propio carácter. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre simple y sellado. No intentó entregárselo, sino que lo colocó en el amplio borde de piedra de una jardinera a su lado. Esto no es para ti, dijo rápidamente, viendo un destello de rechazo en sus ojos. No es un soborno. Es una penitencia. Hice algunas investigaciones. Descubrí lo de tu padre, el hospital donde estuvo. Su ala de oncología está intentando recaudar fondos para un nuevo vehículo de transporte de pacientes.
Vendí mi auto esta mañana. Este es el cheque. Está a nombre del hospital y es anónimo. No quiero ningún crédito. Solo quiero hacer una sola cosa bien. Le dio un último asentimiento cansado y respetuoso. Buena suerte en tu nuevo rol, Catherine. Te lo has ganado con creces. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encorvados, fundiéndose en la multitud de la noche. No miró atrás. Ya no era Garrett Reed, CEO. Era solo un hombre caminando a casa, enfrentando la larga y ardua tarea de aprender a vivir consigo mismo. Kate se quedó sola durante mucho tiempo, mirando el sobre. No sintió triunfo, ni lástima, ni enojo, solo una profunda sensación de cierre. Tomó el sobre. Su nombre no estaba en él. No tenía nada que ver con ella. Era una transacción entre un hombre y su conciencia. Caminó hasta la esquina y lo dejó caer en un buzón público, el suave golpe al caer dentro marcando un final definitivo para el capítulo. Su recompensa no estaba en su caída ni en su donación. Su recompensa era su vida. Era la confianza silenciosa con la que entró al reluciente vestíbulo de Vivian a la mañana siguiente, el respeto en los ojos de sus colegas, el trabajo desafiante que la esperaba en su escritorio. Tarde esa noche, mientras guardaba la ropa, encontró los zapatos viejos escondidos en la parte trasera de su armario. Los tomó, el cuero desgastado suave en sus manos. Pensó en tirarlos, pero no pudo. Ya no eran un símbolo de su lucha. Eran un monumento a ella. Eran la prueba de que a veces lo más poderoso que una persona puede hacer es simplemente resistir. Seguir caminando con integridad silenciosa hasta que finalmente salen de la oscuridad hacia la vida que siempre estuvieron destinados a tener. Esa es la historia de Catherine y Garrett. Es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero carácter no se revela en nuestros momentos de triunfo, sino en cómo tratamos a aquellos a quienes no tenemos ninguna razón para impresionar. Garrett Reed pensó que el poder estaba en su cuenta bancaria y su título, pero aprendió que el verdadero poder radica en la dignidad, la integridad y el coraje silencioso para ser una buena persona. Incluso cuando nadie está mirando. Catherine no necesitaba venganza. Su éxito, ganado a través de su propio mérito y profesionalismo inquebrantable, fue la vindicación definitiva. Esta historia nos muestra que no puedes juzgar un libro por su portada ni a una persona por sus zapatos, porque nunca sabes cuándo la persona que menosprecias podría ser la que tenga tu futuro en sus manos. ¿Qué opinas de la decisión final de Catherine? ¿Fue justicia? ¿Fue misericordia? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y asegúrate de suscribirte para más historias de la vida real que te hagan pensar.